videotutorial el problema de la estimación en la regresión logística binaria. Como sabemos, la regresión logística es útil para explicar los factores que influyen en la pertenencia o no a un determinado grupo y evaluar también el nivel de intensidad. Son modelos en los que la variable dependiente y es de tipo dicotómica, 0 y 1. Cada individuo o pertenece o no pertenece a un grupo y lo hace de forma excluyente. Dentro de los modelos de elección discreta pueden plantearse dos alternativas. O bien son modelos tipo Logit o bien modelos tipo Probability. Nosotros aquí en este video tutorial hablaremos de la diferencia en los modelos tipo Logit. Se tratan de modelos que son no lineales y por tanto no se pueden estimar utilizando la técnica de los mínimos cuadrados ordinarios, igual que se utilizó en cuestiones referentes a la regresión lineal múltiple. Entonces es necesario utilizar técnicas basadas en la estimación máximo verosímil. La técnica de la estimación máximo verosímil es más compleja que la de mínimos cuadrados ordinarios, pero necesitamos comprender algunos de los principios básicos para poder analizar de forma correcta los resultados del modelo y poder interpretar todos los outputs que nos ofrece el software estadístico. La estimación por mínimos cuadrados, como hemos dicho, no es posible utilizarla porque los modelos son no lineales y tenemos que utilizar la estimación máxima verosímil. La idea básica de la estimación intuitiva de la estimación máxima verosímil es seleccionar aquellos coeficientes del modelo, en nuestro caso los coeficientes beta, que hagan más verosímil, más probable, más creíble haber encontrado la muestra que se ha encontrado y no otra información. Identifica los valores de los coeficientes beta que asignan máxima probabilidad a esas observaciones que hemos encontrado. Los estimadores obtenidos por este método cumplen muchas propiedades. Es una de las técnicas más habituales en inferencia estadística. Aquí lo que vamos a hacer va a ser un pequeño repaso porque entendemos que no todo el mundo está familiarizado con esta técnica. Partimos de un modelo de Bernoulli en el que solamente se pueden tomar dos valores, o 0 y 1. Aquí la probabilidad de que la variable de pertenencia a un grupo, pongamos que toma el valor 1, cuando se dan unos determinados factores independientes, ¿okay?, es P. Mientras que la probabilidad de no pertenencia es la contraria, 1 menos P. Calculamos a partir de este modelo de probabilidad la función de verosimilitud bajo el supuesto de que las observaciones son independientes entre ellas. ¿Okay? Es decir, la probabilidad de haber encontrado la observación I sub 1, de haber encontrado la observación I sub 2, de haber encontrado la observación I sub n, donde cada uno de estos I sub i son valores de 1 y 0. Bajo la condición de independencia, esto es el producto de las probabilidades. Y esta es la función puntual de probabilidad de la distribución Bernoulli. El siguiente paso en la estimación máxima verosímil habitualmente es tomar el logaritmo para simplificar los cálculos, porque nuestro objetivo es encontrar el máximo a esa función y el máximo de la función original es la misma que si tomamos logaritmos. Tomamos logaritmo, ya sabemos que el producto se descompone en sumas, por las propiedades de los logaritmos. Y luego, aquí está una cuestión importante, expresamos las probabilidades, la probabilidad de encontrar el individuo, ¿okay?, en base a una función que depende de una serie de un modelo lineal. ¿Okay? La probabilidad de pertenencia a un grupo se va a expresar como una función g que depende de una serie de factores o de variables independientes. ¿Okay? En el caso del modelo Logit, como comentábamos en el video tutorial de motivación, vamos a suponer que esta función g tiene esta expresión. ¿Okay? Esto nos aseguraba, os recuerdo, que las probabilidades son siempre positivas y van a estar siempre comprendidas entre 0 y 1. Al introducir esta expresión g dentro de la anterior, nos encontramos con que el logaritmo de la función de verosimilitud, este es el logaritmo de la función de verosimilitud, se puede expresar de esta manera. Como veis, es un término complejo. Y para maximizar esa función, que depende de esos parámetros beta sub i, esta función depende de beta sub 0, depende de beta sub 1, depende de beta sub k,
Para maximizar, lo que hacemos es derivamos con respecto a cada uno de los parámetros e igualamos a 0. Eso nos va a dar un sistema de ecuaciones, un sistema de k más 1 ecuaciones con k más 1 incógnita, beta sub 0, beta sub 1 y beta sub k. Ese sistema de ecuaciones no se puede resolver de forma analítica. ¿Ok? Y entonces debemos de recurrir a métodos numéricos para poder evaluar cuál es el valor de los coeficientes. ¿Qué significa por métodos numéricos? Pues hay una serie de algoritmos matemáticos que nos dicen dónde está, cuáles son los valores que maximizan esa función. Se parte de un punto inicial y ese punto inicial se va mejorando obteniendo un nuevo valor para esos coeficientes. Es un proceso iterativo. ¿Okay? Se parte de un proceso inicial y se van mejorando cada vez esos coeficientes para obtener un valor de la función de verosimilitud más elevado. Se obtienen así los estimadores que se conocen como estimadores máximo verosímiles. Como resultado de ese procedimiento de inferencia, de ese proceso iterativo donde se va maximizando esa función resolviendo ese sistema de ecuaciones, se obtienen unos coeficientes beta sub i, que son los estimadores máximo verosímiles, y también se obtiene un valor para la función que queríamos maximizar, el logaritmo de la verosimilitud. Este logaritmo de la verosimilitud, como ahora después veremos, jugará un papel muy importante a la hora de conocer si el modelo es significativo o no. Los estimadores obtenidos por máxima verosimilitud son consistentes, asintóticamente insesgados, asintóticamente normales y asintóticamente eficientes. Son excelentes estimadores, sobre todo cuando trabajamos con muestras grandes. Una vez que se ha realizado el proceso de estimación, que se han obtenido ya esos coeficientes beta sub i, esos estimadores máximos verosímiles, los coeficientes beta sub i, es importante conocer si esos coeficientes beta sub i son o no distintos de cero, igual que hacíamos en la regresión lineal. En la regresión lineal múltiple, asociado a cada uno de los coeficientes, teníamos un contraste que estaba basado en la t de Student y que nos indicaba si ese coeficiente, con independencia del valor que tomase, era significativamente distinto de cero o no. En el caso de la regresión logística tenemos un contraste que es equivalente, el test de Wald. La hipótesis nula es que ese coeficiente beta sub i es igual a 0 frente a la hipótesis alternativa de que es distinto de 0. Teniendo en cuenta el tipo de estimadores que se han obtenido, se puede elaborar un test basado en el valor del coeficiente partido de la desviación típica elevado al cuadrado. Eso se tiene que ajustar a una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Lo que haremos será, para cada uno de los coeficientes del modelo de regresión logística, evaluar el valor de ese estadístico. Asociado al valor de ese estadístico habrá un p-valor. Si ese p-valor es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y, por tanto, el coeficiente será distinto de 0. Y si ese p-valor es superior a 0.05, con independencia del valor de beta sub i, diremos que estadísticamente podemos considerarlo o no se diferencia del valor de 0. Estos son estadísticos para cada uno de los coeficientes del modelo de regresión logística binaria. Hay un contraste global para saber si globalmente el modelo es o no es bueno, que está basado en el contraste de la razón de verosimilitudes, el Equilibrium Ratio Test. Es un test muy habitual en econometría para contrastar modelos que están anidados. Y se basa en la diferencia entre el logaritmo de la verosimilitud entre dos modelos. El valor del estadístico, LR, es 2 veces la verosimilitud, el valor de la función de verosimilitud del modelo más amplio, menos el valor de la función de verosimilitud en el modelo más simple o base. Este modelo base está anidado en el amplio. Quiere decir eso que al hacer en el modelo amplio algunos parámetros igual a 0 se obtiene el modelo base. ¿Okay? Ese cociente de verosimilitudes se distribuye según h cuadrado con tanto grado de libertad como diferencia hay entre el número de parámetros entre el modelo amplio y el modelo base. Bien, este test de cociente de verosimilitudes, que es un test muy habitual en econometría, en el caso específico
de la regresión logística se denomina prueba ómnibus de los coeficientes del modelo. La prueba ómnibus lo que hace es que la hipótesis nula es que beta sub 0, la constante del modelo, es distinto de 0, pero supone que todos los demás son iguales a 0. Aquí debe poner todos los demás iguales a 0. ¿Okay? Y todos iguales a 0. Mientras que en la forma alternativa, la hipótesis alternativa es que la constante es distinta de 0, pero existe algún beta sub j que es distinta de 0. La prueba se realiza simplemente comparando la verosimilitud del modelo base menos la verosimilitud del modelo amplio. Aquí tenéis la expresión 2 veces el logaritmo de la función de verosimilitud del modelo con la hipótesis nula menos 2 veces el logaritmo de la función de verosimilitud de la hipótesis alternativa. Y eso se distribuye como un h cuadrado con tanto grado de libertad como diferencia hay entre unos parámetros y otros. En este caso sería con k grado de libertad porque hay k parámetros. La hipótesis nula tiene k más un parámetro y la hipótesis alternativa tiene k más un parámetro. Estos cocientes de verosimilitudes aparecen de forma automática cuando utilizamos el software SPSS. Y en el siguiente video tutorial veremos cómo podemos interpretar todas estas cuestiones de las que hemos hablado utilizando el software SPSS.